La noticia, la más importante en Colombia, tiene que ver con la situación en las cárceles. Hay una crisis carcelaria en nuestro país. A decir verdad, desde hace tiempo atrás se venía hablando de esta situación. Los guardianes del IMPEC vienen siendo objeto de amenazas, de extorsiones, de presiones por parte de los mismos reclusos. Ya se había denunciado, ya se conocían casos en distintos centros penitenciarios del país. Pero la situación más delicada se presentó en Bogotá anoche, cuando el director de la cárcel La Modelo, nada más y nada menos, tal vez una de las más importantes de Colombia, pues fue asesinado en la calle 80, a escasos metros de la Escuela Militar de Cadetes. 2 sicarios acabaron con su vida. Y viene la polémica. ¿Por qué el director de esta cárcel no tenía seguridad? ¿Por qué no tenía un cuerpo que lo protegiera armado? ¿Por qué no tenía un carro blindado? Hoy, muy temprano, por orden del presidente, el ministro de Justicia citó una conferencia de prensa y trató de explicar la situación alrededor de la seguridad de los directores de las cárceles en Colombia y de los guardianes del IMPEC. Tras el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el ministro de Justicia Néstor Osuna se pronunció sobre el hecho y anunció que aún no están contemplados los carros blindados para directores de centros penitenciarios. Eso es algo que a partir de hoy someteremos a revisión para que una persona como un director de cárcel, lo mismo que ocurre con muchísimos funcionarios, tengan medidas especiales de protección como un carro blindado. Se requiere que haya una amenaza y que se tramite ante la Unidad Nacional de Protección, y ese trámite normalmente tarda un tiempo. Precisamente lo que convinimos anoche es que en el caso de las amenazas al IMPEC, la protección va a ser de emergencia. Osuna también anunció que evaluarán agilizar los trámites a la hora de otorgar esquemas de seguridad, pues el procedimiento es hoy en día demorado y dispendioso. En el procedimiento regular, el usual, el que a cualquier persona que tenga un problema de seguridad y solicite asistencia, eso tarda varias semanas. Es un procedimiento que la experiencia tan terrible que hemos vivido nos indica que tendremos que aligerar y revisar, probablemente con carácter general, pero por ahora al menos para el IMPEC, para que sea inmediato. De otra parte, Red Más Noticias conoció que tras una conversación entre el director del IMPEC, Daniel Gutiérrez, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, Gutiérrez reconoció que el coronel Fernández no solicitó seguridad ante la UNP. Pero ya mismo ordenación comunicado y cuando vuelva a salir, aclaro que en ningún momento se hizo trámite con la ONP, que él consideró, lo que hablamos, es que fue así, puso la denuncia, pero que en ningún momento él consideró que eso generaba ningún tipo de riesgo. Correcto, eso es lo que yo tengo registrado, sí, que él puso la denuncia a Fiscalía, pero nunca solicitó protección. No más, así es. Actualmente hay 39 funcionarios protegidos con esquema de seguridad, 263 solicitudes en trámite y 63 medidas de protección especial otorgadas. Luego de los anuncios hechos por el ministro de Justicia, el subdirector de la cárcel La Modelo, el coronel Óscar Andrés Tovar, renunció a su cargo voluntariamente, según explicó. Tovar iba en el carro en el que se transportaba el coronel Elmer Fernández al momento de ser asesinado. De otra parte, el protocolo establece que en los casos en que el director y el subdirector de una cárcel no pueden asumir el cargo, el director regional lo asume temporalmente, mientras se asigna un director nuevo. En este caso es la mayor Nancy del Socorro Pérez, quien ha sido designada como directora encargada de la cárcel La Modelo. Pérez lleva más de 20 años de servicio en el IMPEC, es mayor del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y se ha desempeñado como directora de varias cárceles de alto nivel en el país. Cuesta entender cómo el director de una cárcel como La Modelo o La Picota, donde están los peores delincuentes de este país, no tiene derecho a protección, que lo acompañe a su casa, un carro blindado. Van a evaluar caso por caso, ojalá que sea rápido para que después no estemos lamentando lo que estamos lamentando el día de hoy. Ángela Serrano, buenas noches, nuestra editora judicial. ¿Cuántos guardianes del IMPEC, entre directivos y bandos, han recibido amenazas en los últimos años?
Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues fíjense que ya en lo que va de este 2024 van 5 funcionarios asesinados. El más reciente, pues el del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo. Y van más de 550 amenazas de muerte a funcionarios del IMPEC en los últimos 2 años, y es por eso que el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, decreta la emergencia carcelaria ante pues esta ola de violencia que hay contra los funcionarios. Usted pudo hablar con el director de la Unidad Nacional de Protección, porque el sindicato del IMPEC dice que han sido negligentes en entregarles esa protección. ¿Qué le dijo? Pues fíjese que él dice que no fueron negligentes y que nunca llegó una solicitud directa a él como director para brindar este esquema de seguridad, y que está tranquilo y que no va a renunciar porque no fue responsabilidad de la unidad lo que ocurrió con el director de la cárcel La Modelo. Esto fue lo que dijo para Red Más Noticias. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó para Red Más Noticias cómo funciona el proceso para solicitar un esquema de seguridad para un funcionario que ocupe un cargo público que le pueda representar riesgos. Hay 2 líneas, la del trámite ordinario, que es evaluación del riesgo técnica, donde los analistas de riesgo se trasladan a los sitios donde está el evaluado, a veces a las regiones, departamentos lejanos donde estén, inclusive, por ejemplo, si son evaluados en cárceles en diferentes ciudades, se trasladan allí, le hacen entrevista, miran su entorno, verifican que no haya otras situaciones que de pronto hayan generado ese riesgo o esa amenaza. Frente a la posibilidad de renunciar a su cargo, dados los últimos hechos, Rodríguez asegura que aunque se encuentra compungido por el asesinato del coronel Fernández, no fue su responsabilidad. Nosotros no tenemos la capacidad de adelantarnos para proteger a todos los jueces del país. No nos alcanzarían los 3.000 vehículos blindados que tenemos, ni los vehículos 2.000 convencionales que tenemos, ni el número de personas con las que contamos para eso. No podemos hacerlo. Nosotros, para estos casos, funcionamos por la solicitud. El director anunció que procederán a trabajo en terreno para evaluar la situación de seguridad de los directores de cárceles del país. Mirar si es necesario o existe inminencia por algún tipo de amenaza que no hayan transmitido, ir a terreno a verificar cómo están los directores y generar algunas medidas en los casos en que la inminencia lo amerite. De otra parte, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía adelantó una reunión interinstitucional con el Gaula, Sijín y Dijín de la Policía Nacional, así como con servidores del CTI, para analizar las hipótesis sobre el crimen del coronel Fernández. La Policía Judicial, por su parte, continúa recaudando material probatorio mediante el cual se avanza para establecer los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio, al igual que las organizaciones criminales que podrían estar involucradas. La investigación está a cargo de un equipo de 3 fiscales con especialidad en organizaciones criminales, homicidios colectivos y crimen organizado. Pero ¿quién es el presunto asesino? ¿Quién es el que mandó matar al coronel Fernández, al director de la cárcel? ¿Por qué lo hizo? Las primeras investigaciones, los primeros indicios indican a un preso que está en el patio 4, que tiene por lo menos 16 ingresos a la cárcel y que está pagando una pena de apenas 5 años. La muerte del director de la cárcel Modelo, Elmer Fernández, ha dado para tejer muchos interrogantes frente a quién sería su asesino. Inicialmente se habló que el autor intelectual habría sido Pipe Tuluá, líder de la banda delincuencial La Inmaculada, quien se encuentra recluido hace 8 años por diferentes delitos. Sin embargo, a través de una carta enviada por el grupo organizado delincuencial autodenominado Muerte a Guardianes Opresores, que lleva como siglas la palabra mago, el recluso aseguró que nada tuvo que ver con la muerte de Elmer Fernández. El otro señalado del asesinato es Pedronel Caro Triana, alias Pedro Pluma. A este hombre lo relacionan con el homicidio después de conocerse 2 panfletos publicados el pasado 9 de mayo en el que amenazaba al director de La Modelo con asesinar a su familia si seguía contemplando la idea de trasladarlo de centro de reclusión. Pedronel Caro Triana, alias Pedro Pluma, está condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por los delitos de hurto, fuga de presos y porte y tenencia ilegal de armas. El sujeto tiene 16 ingresos a la cárcel.
De él se dice que es uno de los jefes que controla las rentas criminales dentro de la Modelo. Sin embargo, tan pronto se conoció el asesinato de Fernández, se hizo una intervención a su celda. No obstante, en su interior no fueron hallados celulares ni elementos comprometedores. La investigación continúa. Las autoridades buscan establecer no solo los móviles del crimen, sino nuevos hallazgos que estarían a punto de revelar las verdaderas motivaciones del asesinato de Fernández. Una vez se conoce el perfil de alias Pedro Pluma, el presunto responsable, que el propio ministro dice va a pasar muchos años más en la cárcel, pues se ordena su traslado. Y una vez se conoce esa noticia, empieza un motín en la cárcel La Modelo. Y allá ha estado todo el día Melissa Guevara. Melissa, buenas noches, la situación hasta ahora. Muy buenas noches, Giovanni, qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de Red Más Noticias. Pues como usted lo menciona, desde tempranas horas de la mañana se presentó un intento de amotinamiento en el centro penitenciario y carcelario La Modelo, específicamente en el patio 4. En este patio estaría recluido Pedro Pluma, quien se dio a conocer ayer justamente por las amenazas que le hizo al director de la cárcel La Modelo, y además es integrante de la estructura criminal La Inmaculada. Pero horas más tarde se conoció que otros cabecillas, o como ellos los llaman, otros plumas de diferentes patios, también iban a ser trasladados. En total fueron 15 presos que fueron trasladados más tarde, como podemos ver en las imágenes. Fueron trasladados a través de 2 buses. El primero llevaba a 7 reclusos, el segundo a 5, que serían trasladados para Ibagué, exactamente pues en estas cárceles del Tolima. Y horas más tarde se conoció que otros 3 presos iban a ser trasladados, pero aquí mismo en la ciudad de Bogotá, al centro penitenciario y carcelario La Picota. Allí acaba de llegar además Pedro Pluma. Hace pocos minutos ya se instaló en ese centro penitenciario y pues esta es la información que se conoce por el momento. Me despido, Melissa Guevara, para Red Más Noticias. Gracias, Melissa. Una vez sucede el hecho, el asesinato anoche del director de la cárcel La Modelo aquí en Bogotá, en la 80, insisto, al lado, muy cerca de la Escuela Militar de Cadetes, un lugar, se supone, muy seguro de Bogotá, los periodistas fuimos a cubrir la información. Desafortunadamente, en un hecho que la propia policía de Bogotá rechazó, varios agentes de la institución la emprendieron contra los periodistas y fueron agredidos varios de nuestros colegas. Esto fue lo que sucedió. Así fueron atacados 3 periodistas que cubrían el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Los reporteros se dirigieron al puente peatonal que queda justo en la parte superior de la carrera 30 con calle 80 para seguir con el cubrimiento de los hechos, cuando se acercaron varios uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y los censuraron. Yo empiezo a grabarlos con el celular y les digo que por favor, que qué es lo que pasa, somos de la prensa, déjennos trabajar. Luego llega otro policía que no pueden hacer imágenes, que ya están haciendo imágenes abajo, pero no importaba que hiciéramos las imágenes abajo, o sea, abajo la podíamos hacer, pero arriba no. ¿Cuál es el problema? Pero no contentos con eso, comenzaron las agresiones físicas con una tonfa. Nos empezaron a agredir, que no, nos tapaban las cámaras, luego empezaron los empujones. Todo esto sucedió en la parte alta del puente, por la calle 80, y los vehículos seguían pasando, y la policía nos empujaba hacia los carros para sacarnos. Y es que los ataques quedaron registrados en un video grabado por los propios periodistas, en el cual se observa a un uniformado con su tonfa golpeando a uno de los reporteros y a otro derribando al segundo periodista. Uno de los policías golpeó al camarógrafo de Anadolu, lo golpeó en el brazo, y muy fuerte, lo golpeó muy fuerte. Y bueno, al final llegaron muchos más medios y todo se calmó. Ante el repudiable hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el auxiliar que habría usado su tonfa para golpear al periodista fue suspendido de su cargo, al tiempo que se adelanta una investigación disciplinaria en contra de los otros uniformados. Pues aquí está el panorama completo de lo que ha pasado hasta ahora con este caso del asesinato del director de la cárcel La Modelo. Nuestra solidaridad con la familia del coronel, porque deja una esposa, deja unos hijos. Está la parte humana de lo que sucede aquí. Y muchos interrogantes, Mauricio, como por ejemplo la seguridad.
la seguridad para funcionarios del Estado que realmente están expuestos a amenazas. A veces en el Congreso, Mauro, uno ve unos senadores que tienen unos esquemas de seguridad tremendos, grandes, y ellos, los del IMPEC, los que están directamente con los delincuentes, los que tienen que soportar la situación que hay en una cárcel, que no es fácil, que aparentemente no está bajo control, ¿cómo que no tienen seguridad? Es que desde las cárceles están extorsionando, desde las cárceles están ordenando asesinatos, desde las cárceles, desde hace tiempo atrás. Ojo, no es un tema del gobierno del presidente Gustavo Petro, viene de muchos gobiernos atrás. Se necesita actuar y actuar para controlar a la delincuencia y otorgarle seguridad a los que están prácticamente poniendo el pecho, arriesgando su vida para cuidar a esos zampones. Así es, Giovanni, ese es uno de los aspectos que más preocupa de todo este episodio, y es cómo se garantiza la seguridad de los directores de las cárceles más peligrosas, de las cárceles más delicadas y más vulnerables del país. Pues bien, resulta que nos hemos enterado cómo son los procedimientos y son verdaderamente absurdos. En este caso, el fallecido director de la cárcel Modelo, que ya había recibido amenazas, como lo hemos señalado en el noticiero, pues tenía que presentar el denuncio, presentó el denuncio, y después, con el denuncio de haber recibido amenazas, tenía que allegar una serie de documentos, pero ni siquiera estaba en la etapa de haberlos presentado todavía a la Unidad Nacional de Protección, sino que estaban en el trámite interno, según ha trascendido, de la misma cárcel Modelo, dentro del IMPEC. Es decir, es un trámite y una burocracia insólitas, en la medida en que hay que justificar primero dentro del IMPEC, allegar los documentos, después el IMPEC presenta la solicitud ante la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Nacional de Protección verifica que los documentos estén completos, posteriormente evalúa el caso y posteriormente decide si dar protección especial o no. Es decir, un infierno kafkiano, un infierno que no se compadece con la urgencia y el apremio que tiene un caso de estos, porque evidentemente cuando un director de una cárcel recibe esta clase de amenazas, pues la cosa no es para aguantarse todo lo que se demore un proceso burocrático. Pero hay algo que llama mucho la atención, y es que parecería a ojos de cualquier observador que el director de una cárcel en Colombia requiere seguridad sí o sí. Es decir, no necesita denuncio, no debería necesitar los trámites, los documentos. Debería ser casi que garantizado que quien llega a un cargo de esos necesita protección especial. Así sucede con otros cargos del Estado y con otros cargos que no necesariamente tienen la misma exposición y la misma vulnerabilidad, que quien ocupa ese cargo inmediatamente recibe un cuerpo de seguridad que está para su cuidado. ¿Por qué no sucede esto con estos directores de las cárceles? Es insólito y amerita un ajuste. Pero bueno, la otra cara de todo esto es qué hacer con los criminales, qué hacer con estos fascinerosos. Ya han visto ustedes que ha quedado encargada de la dirección de la cárcel Modelo quien fuera la directora de la cárcel de mediana seguridad de Acacías. Tiene experiencia, tiene algún tipo de antecedentes en el manejo, pero evidentemente manejar un infierno, pues, literalmente, como es este de la cárcel Modelo, después sobre todo el motín del patio cuarto, pues no va a ser cuestión fácil. Creo que este es el momento en que se necesita ajustar procedimientos por una parte y todo, absolutamente todo el respaldo del Estado colombiano para los directores de las cárceles, cosa que dicho sea de paso no ha traslucido en las palabras un poco tibias de los funcionarios que han estado a cargo en las últimas horas de esta crisis. Y sobre esta noticia hay un hecho más. La Procuraduría solicitó al IMPEC un informe detallado acerca de las medidas de protección adoptadas para garantizar la vida y la seguridad de los directivos de las cárceles. Dio un plazo de 2 días. Hemos requerido a la Dirección General de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero, y de igual manera que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión La Modelo de Bogotá.